Hola amigos, la verdad que es un placer poder compartir con ustedes estos cortos mensajes pero sentidos que llegan desde desde mi alma porque digamos que lo que se expresa acá es como el conjunto de una serie de cosas que finalmente terminan siendo uno, finalmente terminan siendo uno. Entonces, pues es una, si se puede decir de alguna manera, una forma muy personal eh, que tengo para intentar expresar en sencillas y cortas palabras eh, mi punto de vista con relación a lo que tiene que ver con la vida, con relación a lo que tiene que ver con los temas, porque la vida se vuelve como un libro lleno de capítulos, de temas que podemos consultar en cualquier momento y que todo esto hace parte como de la programación a la cual estábamos nosotros de alguna manera o sometidos o involucrados o comprometidos. Creo que todos estamos dentro de una sociedad de una manera como diferente, pero pues muy similar, porque la sociedad pues funciona toda de la misma manera. Y esto que tiene que ver con la sociedad pues tiene que ver con la educación. En el caso mío muy particular, me educaron con la fe católica. Jesús, eh, y digamos que de esa fe, pues siempre yo intentaba como tomar lo que yo veía que me servía y lo que no, pues yo no lo acepto. O sea, simplemente como que no lo interiorizaba, ni siquiera lo rechazaba, sino que como que no lo interiorizaba. Eh, y que me volví como un católico práctico. Eh, pues digamos que si bien yo no seguía al pie de la letra la doctrina católica, sí utilizaba la iglesia como para irme a veces como a aligerar, como a sentirme un poco mejor, como a reencontrarme conmigo mismo, pero que eso no era como, o sea, que yo sentía que esos momentos de intimidad como que me conectaban con lo que alguna vez a mí me habían dicho que era Dios. Y yo empecé a encontrar esa paz. Entonces para mí pues Dios en cierto momento de mi vida fue paz. Y eso cambia con el tiempo. Y con el tiempo cambió, porque digamos que cuando se empieza uno a enterar de que la Iglesia Católica pues ha cometido tantas fallas, fallas humanas, ¿no? Todos los humanos fallamos. Eh, pues digamos que esa iglesia como que empieza a perder sentido para la vida de nosotros. Eh, y si bien es cierto que eso ocurre, también es muy importante reconocer que gracias a esa iglesia católica, en buena parte nosotros somos lo que somos hoy en día por eso, bueno o malo. Y que si no hubiera sido la iglesia católica probablemente hubiesen sido eh, pues probablemente hubiesen sido los musulmanes o los comunistas o, o si nos hubiéramos quedado aislados, pues hubiesen sido los pueblos de origen los que hubieran gobernado estas tierras y probablemente pues yo no estaría en esta tierra, yo estaría o quizá en Italia o en España, porque según entiendo mis apellidos vienen de allá. Y así, cada uno puede narrar sus particularidades. Entonces, pues que desde ese punto de vista, pues yo le doy las gracias a mi iglesia católica, a la que algún día fue mi instructora, la que algún día fue aquella que a través del ejemplo de Jesús, eh, que Jesús vino a enseñarnos a través del ejemplo lo que era el amor, el amor, a inspirarnos, a decirnos, oiga, yo creo que si nosotros en vez de actuar con violencia, lo hacemos de tal manera, entonces, digamos que como que a través de la Iglesia Católica lo que se hizo fue narrar la historia de lo que hizo Jesús sobre la tierra.
y de que a todos nos pareció como muy inspirador y muy lindo, y nos pareció también como muy injusto, y que el Maestro Jesús lo que vino fue a enseñarnos de que en la tierra pueden ocurrir muchas injusticias, de que te pueden asesinar a nombre de una injusticia, de que te pueden tildar de muchas cosas, te pueden escupir. O sea, básicamente lo que el Maestro Jesús vino a enseñarnos fue eso, y yo tengo ese agradecimiento con la Iglesia Católica, porque gracias a esa iglesia pues yo me aproximé a la Biblia, y leí que en la Biblia había cosas muy lindas y habían otras como muy extrañas, con las que nunca estuve de acuerdo. Entonces, pues en la Biblia pueden haber contradicciones entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y también, es decir, que yo veo una grande conexión entre lo que es la religión y lo que son los imperios antiguos. De hecho, el Imperio Romano pues reconoció a la Iglesia Católica por allá en la época de Constantino, al cristianismo como la religión oficial del imperio, declarando prácticamente el catolicismo como, como la que dirigía, la que cogía el poder. Y que pues de pronto el primer papa no fue Pedro, sino Constantino. Y que hay mucha relación entre el Senado romano y el cuerpo cardenalicio, que es el que elige al papa. En este caso, en el caso del Imperio Romano, pues ellos eligían al emperador. Que yo no veo mucha diferencia, digamos, que entre el emperador y el papa. Pero que, pues, digamos que nosotros podríamos estar peor de lo que estamos ahorita. O mejor. Pero que la historia, o sea, que nadie va a cambiar esa historia. Que esa fue la historia que se produjo y que desde ese punto de vista, pues nosotros debemos agradecer por lo bueno e intentar mejorar lo malo. que, que bueno, que para qué nos quedamos hablando de temas de historia. Que lo más importante es la persona humana. Que lo más importante es cómo nosotros como seres humanos procedamos. Que yo creo en el ser humano. Que yo creo en la creación. Pues es que la creación me rodea todos los días de mi vida, me rodea. Y yo me sorprendo de ver a los árboles, me sorprendo de ver a los animales, de ver que en el campo, o sea, en el campo uno es como más consciente de las estaciones, del tiempo. Entonces eso nos lleva o nos ayuda a, a pensar en que existen como cierto tipo de leyes naturales, que esas leyes son cosas inspiradas por una programación, y que esa programación eh, pues como que se corresponde con unos ciclos, como los ciclos del clima del año, las estaciones por allá en Europa, y de que yo en todo esto veo orden y veo belleza, veo magnificencia, de que yo intento ser feliz a través de la creación, y de que claro, las ciudades todas son muy lindas y los edificios, ir a Manhattan, a los Estados Unidos y ver esos edificios, eh, caminar por la zona financiera. Y qué diremos de las obras que se están haciendo en Dubái y, y bueno, y en Singapur, unas torres gigantes, si no estoy mal también. Eh, pero que digamos nosotros no podríamos sobrevivir solo con las ciudades, porque la base y el sustento de todo es la naturaleza, la creación. Pues yo pienso que sin naturaleza probablemente no tendríamos agua, sin esta naturaleza no tendríamos alimentos, no tendríamos aire. Entonces que la base de todo es esta creación, y que esta creación, ¿quién la hizo? Y cuando el hombre se pone a estudiar la creación encuentra que hay biología, o sea, que hay ciencias en una planta, que hay biología, que hay célula, que hay átomos, y que finalmente la planta es una energía que emite una forma. Yo veo el milagro de la creación en todo, a toda hora. Y yo no sé si eso se debe a un Dios, a la evolución, o a Jesús, o a Mahoma, o a Buda.
o que no se deba a Dios, sino que simplemente sucedió por generación espontánea y pues para qué nos vamos a poner a pensar de dónde viene la generación espontánea, si es una ley o es un ciclo, qué es eso. Y que vienen los científicos y nos dicen, no, un momento, es que esto hay que investigarlo concienzudamente, como que Dios. Y empiezan a volar en sus naves espaciales y sueltan a volar el Hubble y encuentran que nosotros como planeta no somos casi nada, porque la inmensidad del universo es tan grande que sigue siendo infinita, porque el hombre no se ha topado todavía con el borde de la creación. Esto viene creciendo desde una eternidad. La eternidad no conoce de tiempo, entonces como somos eternos, entonces el tiempo no existe. Hombre, yo encuentro mucha magia en todas estas cosas. Y yo no soy de los que me voy a poner a discutir si Dios existe o no existe. ¿Eso qué importa? Lo que importa es cómo la persona viva. Lo más importante es lo que es la persona. Si es una persona honorable, si es amable, si es una persona que es buen padre de familia. Esa sí es la religión. Ese sí es el religare. Y esa sí es la manera que todos deberíamos, de acuerdo a mi escaso punto de vista, a mi pobre escaso punto de vista, porque hay tantos puntos de vista como personas existen. Esa es la manera como nosotros deberíamos vivir. Y que Dios no está afuera, Dios está dentro de nosotros. Entonces, que en la medida en que nosotros nos interioricemos en conocernos a nosotros mismos, en esa misma medida vamos nosotros acercándonos a Dios, que es el origen, que es la creación, que es el comienzo de todo. en un recurrente espacio lleno de ciclos, ocupado por la materia que es la creación, que la materia hace parte de la creación, que cómo vamos nosotros a hablar de oscuridad y luz cuando la materia es la que nos permite ver a nosotros la creación. De lo contrario, todos serían, es decir, este tipo de materia, que es un poco como densificada, es la que nos permite a nosotros ver las formas de la energía, que donde hay energía hay formas de alguna manera. Y nos metemos al tema del átomo, de la molécula, hombre, del ADN. Hombre, eso es magnífico. No importa si lo hizo Dios o no lo hizo Dios, eso existe. Pero yo detrás de eso sí veo una inteligencia muy linda y muy divina y muy pura. Te amo, Padre amado.